Bien, vamos entonces a continuar con nuestra capacitación y vamos a ver un poco así a grandes rasgos nuestro temario, que vamos a hablar sobre el marco normativo, algunos conceptos fundamentales, los roles y responsabilidades del Comité de Intervención, las funciones del área de recursos humanos, el procedimiento interno de prevención, atención y sanción, en fin, y la documentación obligatoria en todo caso que se puede requerir para una buena gestión. ¿Qué objetivos queremos lograr con este curso? Primero, tenemos que conocer el marco normativo. En esta ocasión va a ser de una manera muy superficial dado el tiempo, pero es bueno que ustedes conozcan cuáles son las normas que regulan este hostigamiento sexual. Después tenemos que entender comprender la estructura y funciones del comité de intervención, cómo está conformado, cuáles son las funciones. Asimismo, aplicar correctamente los procedimientos ante una denuncia. ¿Qué es lo que tiene que hacer el comité frente a una denuncia? ¿Cuáles son los procedimientos que tiene que observar? Y por último, el objetivo del curso es que tengamos que promover un ambiente de trabajo seguro, saludable, libre de violencia en las empresas. El marco normativo. Comenzamos con la ley 2727942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Esta ley fue aprobada todavía en el año 2003. Miren ustedes cuánto tiempo ha pasado, ¿no? El año 2003. Esta ley regula esta ley dentro de los centros de trabajo, en las instituciones educativas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, desde su ámbito de aplicación de la norma, o sea, prácticamente todos los sistemas, ¿no? ¿Esta ley qué cosa nos define? En esta ley se habla, por ejemplo, lo que es la definición del hostigamiento sexual, nos define el hostigamiento sexual, que ahora lo vamos a ver. ¿Quiénes pueden ser víctimas de acoso sexual y quiénes pueden ser denunciados? ¿No? Los derechos de la víctima. Nos habla de las obligaciones del empleador. ¿Qué obligaciones tiene el empleador con respecto a esta norma? ¿Qué cosas debe cumplir para que no incurra en falta o delito inclusive? ¿No? En fin, y también tenemos el decreto supremo, no, también ahí está la ley 29783 en el segundo punto, de la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, tiene un vínculo fuerte con el tema de esta norma porque habla de los vínculos con los riesgos psicosociales. Por esa razón es que incluso cuando se hacen los IPER, la identificación de peligro y evaluación de riesgos, uno tiene que incorporar como un riesgo psicosocial el hostigamiento sexual. Eso hay que tomar nota. Muchas empresas no lo están haciendo, muchas empresas no lo están considerando por de repente desconocimiento o por olvido, pero es importante tomar nota de eso, que es muy importante. A la hora que es una filvisita, va a verificar esto si lo estamos contemplando. ¿Ya? Y el decreto supremo 014, que es el decreto supremo que es el reglamento de la ley, eh, nos habla de los procedimientos específicos que hay que cumplir, ¿no? Por ejemplo, los plazos para la investigación, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora estos plazos? ¿Cuál es el tiempo máximo? Asimismo nos habla, pues, de repente, de lo que es la obligación de conformar un comité, cuando dice que todas las empresas están obligadas a conformar un comité o nombrar un delegado, ¿no? Algunas reglas de atención, de denuncias, en donde deban haber un debido proceso, bueno, comunicación obligatoria al Ministerio de Trabajo, y todos esos detalles van indicados en el reglamento de la ley, que les recomiendo, por supuesto, que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Bien, también hay un decreto supremo, ¿no? En donde modifican el reglamento de la Ley de Inspección del Trabajo, en donde incluye, por ejemplo, lo que es las infracciones graves cuando uno no cumple con la norma. Por ejemplo, no implementar las medidas de prevención del hostigamiento sexual es una infracción muy grave. Otra muy grave es no contar con el canal de denuncia ni el comité de intervención o no informar al Ministerio de Trabajo sobre un hecho de estos, ¿no? Entonces, en esta norma se habla sobre las infracciones en las que incurre los empresarios, el mismo comité, recursos humanos, cuando no cumple con esta disposición. También tenemos una resolución ministerial
que seguramente ustedes van a querer revisarla, que es la 223-2019, que es del Ministerio de Trabajo, que habla de una guía de paso a paso del tratamiento de denuncias, ¿no? Es una guía que nos va explicando cómo se puede desarrollar esta atención o este tratamiento al hostigamiento sexual laboral, ¿ya? Bien, también tenemos algunas obligaciones claves para que el empleador lo pueda contemplar en esta norma, así que es importante también revisarlo. Bien, ahora vamos a ver el concepto de hostigamiento sexual. El concepto de hostigamiento sexual, como les dije antes, está establecido en la ley, ¿no? En el artículo 4 de la ley nos dice el concepto, ¿no? Y el concepto de hostigamiento sexual nos dice que es una forma de violencia, ¿no? Es una violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza sexual o sexista. Ahora vamos a explicar qué significa eso. Y que no es deseada por la persona contra la que se dirige. La persona no está aceptando esta forma, esta conducta de la persona, ¿no? Y que esta puede crear, pues esta situación puede crear un ambiente de intimidatorio, un ambiente hostil, un ambiente humillante, ¿no? Y que puede afectar la actividad o el desempeño laboral de la persona, del trabajador, puede ser del docente, no sé si es una institución educativa o de cualquier otra índole, ¿no? Pero esa es la definición de hostigamiento sexual. Quiero un poquito acá detenerme con ustedes para poder analizar este concepto, porque es importante comprender bien este concepto, porque como el comité va a tener a su cargo justamente una investigación, necesita saber cómo se está afectando a las personas, de qué manera se afecta, y tenemos que analizarlo entonces. Entonces, el hostigamiento o acoso sexual es una forma de violencia, es la primera parte que dice la ley, ¿no? Entonces, ¿cómo se afecta la integridad de una persona cuando es víctima de hostigamiento sexual? Bueno, se afecta, por ejemplo, la integridad emocional, ¿no? Porque no todas las personas tenemos la misma forma de ser, no todas las personas podemos asimilar los problemas de una manera única. Todos vamos a manejar nuestras situaciones de manera diferente, de acuerdo a nuestra personalidad, a nuestra sensibilidad, a nuestra formación, y diferentes cosas van digamos, a entrar a tallar en esta afectación. Entonces, la integridad emocional, justamente cuando la persona es muy sensible, se puede pues, perder la sensación de seguridad en el entorno laboral, ¿no? Que puede ser, como le dije, educativo, social, ¿no? La víctima puede sentirse humillada, puede sentirse culpable o avergonzada. Muchas personas de repente no van a sentir esto. Muchas personas van a poder manejar este tema de diferente manera, pero estamos hablando de las personas más vulnerables, que más les va a afectar este tipo de situaciones, ¿no? Asimismo, pueden generar, pues, de repente, miedos constantes, inseguridad, desconfianza hacia las personas, por supuesto, y al entorno en el que se encuentra trabajando. Pero también su integridad psicológica se va a ver afectada, porque este acoso puede causar trastornos como ansiedad, depresión, estrés, que es lo más común. Porque imagínense usted una persona que de repente ya tiene un estrés laboral por carga de trabajo, por carga laboral, y que a eso se le pueda sumar un estrés más por este problema. Entonces ya va generando una suma de un estrés que puede ser ya intolerable o que puede afectar gravemente el estado anímico de la persona. Entonces su integridad psicológica sí se ve afectada. Bien, ¿y cómo estamos con lo que es la integridad física? ¿Se afectará la integridad física? Bueno, también se afecta la integridad física. ¿Y por qué? Porque así no haya un contacto físico, el cuerpo va a somatizar a través justamente del estrés, eh, sensaciones corporales. Por ejemplo, el estrés nos va a generar dolores de cabeza, puede generar insomnio y, bueno, generar enfermedades psicosomáticas. Y en casos de que ya hay algún tocamiento, en donde ya de repente hay algunas agresiones, forcejeos, entonces
sí hay una afectación directa a la autoestima, a la autonomía, o bueno, a la autoestima corporal o autonomía corporal, ¿no? Se está invadiendo, digamos, la parte física de la persona. Entonces, esta integridad física también se ve afectada en muchos casos. Otra, otra afectación en estos casos es la integridad social. La integridad social, ¿por qué? Porque la víctima puede sentirse, o solo se puede aislar la persona, ¿no? De repente se aísla, se aleja de las personas, siente vergüenza, ¿no? Evita el contacto con los compañeros, con los familiares o amistades, porque ya les dije, las respuestas de las personas son de diferente forma, de acuerdo a su personalidad. Y en fin, y así podemos hablar también de repente de lo que es la integridad moral y ética, ¿no? La persona puede sentirse pues degradada, puede sentirse pues que no son tratadas con respeto y sentir una serie de situaciones que afectan su moral, ¿no? Y todo esto indudablemente va a repercutir en todo lo que hemos mencionado, ¿ya? Siguiendo con esta definición, dice que, nos dice la definición, dice, conducta de naturaleza sexual o sexista. ¿Qué significa esto? Tenemos que entenderlo para después valorar justamente cuando hagamos nuestros informes. Tenemos que entender qué significa esto. Naturaleza sexista o naturaleza sexual indudablemente son, pueden parecer similares, pero no es lo mismo, ¿no? Y son claves para comprender los distintos tipos con la que se puede constituir un hostigamiento sexual laboral. Bien, ¿qué es naturaleza sexual? Esta naturaleza sexual implica, por ejemplo, conductas que tienen un contenido erótico, un contenido sugestivo o explícitamente sexual, o sea, directamente sexual, ¿no? Entonces, estas conductas con contenido erótico están considerados como de naturaleza sexual. Podemos poner como ejemplo, de repente, los comentarios o insinuaciones sobre el cuerpo o la vida sexual de una persona, ¿no? Es sugestivo, ¿no es cierto? O también podemos hablar sobre propuestas sexuales directas o indirectas, ¿no? Esa es naturaleza sexual. Mostrar imágenes, videos o gestos de connotación sexual. Entonces, todo esto que sea de contenido erótico va a ser de naturaleza sexual. ¿Y cuánto es de naturaleza sexista? Vamos a tratar entonces de entender lo que es la naturaleza sexista. A ver, la naturaleza sexista no está relacionado a lo erótico. Implica más que nada situaciones de estereotipos de género, en donde se van a desvalorizar por razón de sexo a la otra persona, ¿no? Sin necesidad de que exista una intención erótica. O sea, sexista no es erotismo. Sexista solamente desvalorizar, reparar, disminuir, menoscabar, ¿no? Ejemplo, comentarios que refuercen, por ejemplo, o los roles tradicionales entre las mujeres y los hombres, por ejemplo, ¿no? Cuando decimos de repente, no, las mujeres no son buenas para esta tarea, ¿no? O los hombres no son buenos para hacer esto, ¿no? En fin, qué sé yo, o burla sobre, de repente, sobre el cuerpo, la apariencia, o la edad, en base al género, ¿no? No son eróticos, ¿verdad? Son de naturaleza sexista. Están minimizando al sexo opuesto de la persona que está haciendo este hostigamiento, en donde busca que la persona se sienta pues minimizada, ridiculizada, seguramente que la motivación de estas personas son seguramente algunos temas de pasiones bajas, rencillas, qué sé yo, envidia, tantas cosas que puede generar esto, pero que se vuelve en un problema de convivencia laboral, ¿no? De clima laboral. Entonces, también esto está contemplado en esta ley, lo que es el hostigamiento de naturaleza sexista, ¿ya? Si hay alguna pregunta hasta acá, por favor, pueden levantar la mano, pueden
pedir su pregunta, podemos ir viendo. Ahora, es bueno comentar de que es bueno comentar de que, por ejemplo, no todos los casos que puedan suceder o que puedan presentarse es hostigamiento. Porque para que haya el hostigamiento, tiene que ser no deseado. Recuerden ese tema, ¿no? Y de acá de repente analicemos un poco la idiosincrasia en las empresas, ¿no? Lo que hemos trabajado en empresas operativas, administrativas. Conocemos un poco cuál es nuestra forma de proceder, la idiosincrasia del trabajador. A veces hacemos bromas, nos jugamos, tenemos mucha confianza con los compañeros y pueden haber bromas de doble sentido que nadie se siente ofendido, ¿correcto? Porque hay un consentimiento, porque la persona está aceptando ese tipo de bromas. Pero ¿qué pasa si una persona no se siente cómoda con esa forma de ser del resto? ¿Qué pasa si una persona le afecta, ¿no? Por ejemplo, que se hablen malas palabras, lisuras, sean gestos obscenos, bromas en doble sentido. Entonces, no está aceptando. Entonces, no hay consentimiento. No hay consentimiento de la persona. Entonces, ¿qué cosa es consentimiento? El consentimiento es aprobación, autorización a que la persona no le afecta lo que diga, lo que hable, no le afecta, ¿no? Que puede manejarlo, ¿no? De repente una buena personalidad, una persona con mucha personalidad que puede enfrentar el tema y puede manejarlo de un comienzo. Pero si la persona entonces da el consentimiento, significa que también no le afecta y puede, digamos, mimetizarse con esa forma de ser. Sin embargo, tenemos que aclarar acá un punto. Cuando no hay consentimiento, entonces uno tiene que saber identificar en qué momento. Porque si una persona manifiesta que acepta tu comentario, tu conducta o chiste, te está dando su consentimiento. Sin embargo, cuando no lo hace, no necesita ser explícita, es que es muy importante, no necesita ser explícita. Ojo, o sea, no necesita que te lo diga, oye, mira, ¿sabes qué? A mí eso no me gusta. O sea, no tiene que explicártelo. La persona que está haciendo ese tipo de juegos, bromas o acercamientos tiene que ser suficientemente inteligente, hábil, cuerdo para darse cuenta de que a la persona no le gusta. ¿Por qué? Porque de repente se aleja, no te mira, no sonríe, no hace ningún movimiento, ni sí ni no. Entonces tú tienes que entender que no es un consentimiento. Entonces, esto cuando la ley dice no necesita ser explícita, significa que no tiene que ser explicado. Y esto, cuando se produce una denuncia, no va a decir, pero a mí no me dijo ella, a mí no me dijo él, que eso no le gustaba, por eso dice, no necesita ser explícito. ¿Ya? Entonces basta con que ella demuestre con esos gestos que le dije antes, ¿no? Bien, y entonces queda claro de que el consentimiento es muy importante para que las personas, en todo caso, puedan jugarse, bromearse, hablar y qué sé yo. Ahora, es importante recordar que el consentimiento también no es permanente. Por ejemplo, si de repente yo invito a tomar un café a una persona porque me agrada su compañía o de repente me gusta, no sé, pero te acepta el café, pero ella no quiere aceptarte otras cosas o no te acepta más café. Entonces el consentimiento tampoco no es permanente, ¿no? Si te ha aceptado un café, no tiene que seguir aceptándote otros, porque te puede decir no y tienes que entenderlo. Si tú insistes, entonces ya vas a caer en el contenido de esta ley, porque ya estarías en hostigamiento. Y eso es bueno conversarlo. De repente en la cultura o organización de las empresas es bueno conversarlo con respecto un buen punto para tocar es cuando hablamos del clima laboral, ¿no? El clima laboral no es más que llevarnos bien entre todos. Y para llevarnos bien entre todos significa que todos tenemos que saber qué nos agrada y qué no nos agrada, ¿no? Cómo podemos llevar en armonía nuestra tarea, cómo podemos tener armonía con nuestro compañero de trabajo, sea hombre, sea mujer, ¿no? Entonces, esto significa un clima laboral en donde nos va a permitir trabajar sin ningún problema, ¿no?
¿Cuáles son los sujetos del hostigamiento sexual? Ya en la investigación, porque estamos hablando del comité, ojo, funciones del comité, el comité debe conocer perfectamente que quién es el hostigador y quién es el hostigado, ¿no? Y el hostigador, pues, es la persona que realiza las conductas de hostigamiento sexual, ¿no? Estos pueden ser, por ejemplo, el hostigador puede ser el superior jerárquico, ¿no? Que es el jefe, es el supervisor, el gerente, el dueño de la empresa, un accionista, en fin, cualquier persona que esté en el nivel jerárquico superior. Pero también puede ser el colega que está al mismo nivel de trabajo, que de repente también, pues, por alguna situación puede tener alguna diferencia de poder, porque de repente es más antiguo, tiene más tiempo en el lugar, goza de repente el aprecio del gerente, entonces por ahí puede darse estas situaciones. Y también un subordinado, o sea, un subordinado también puede realizar un hostigamiento, ¿no? Eh, Eso no limita que sea sometido a una investigación. Otro hostigador puede ser los que trabajan en la empresa, como por ejemplo terceros, ¿no? De repente un ejemplo, en una empresa hay una compañía de seguridad privada en donde tienen vigilantes, supervisores que controlan el ingreso, la salida, y de repente estas personas pueden generar hostigamiento sobre los trabajadores de la empresa principal a quien ha contratado justamente a esas personas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el hostigador, entonces, todas esas personas pueden ser hostigadores, ¿no? Importante creo mencionar que, como estamos viendo, que no necesariamente tiene que haber una jerarquía, ¿no? Para que haya hostigamiento sexual, ¿no? Noten ustedes eso, de acuerdo a lo que he mencionado hace poco. No tiene que haber una jerarquía exactamente, ¿ya? No necesariamente. Bien, y el hostigado o la víctima, ¿no? Justamente es toda persona, ¿no? De cualquier sexo, ¿no? ¿No? Que recibe las conductas de hostigamiento, ¿no? Por ejemplo, puede ser un trabajador, una trabajadora, eh, y que esté bajo cualquier régimen laboral, ¿no? Y esto funciona tanto en el sistema público como en el sistema privado, pero puede ser cualquier trabajador o trabajadora. Puede ser personas que incluso tengan formación o prácticas profesionales, ¿correcto? También, o sea, basta que esté dentro del régimen de la empresa para que pueda ser víctima, ¿no? Y muchas veces se pueden dar este tema, ¿no? Puede ser inclusive un candidato a un empleo, alguien que se le hace una entrevista, ¿no? También puede incurrir los trabajadores o los entrevistadores en este hostigamiento, ¿no? Ok, ¿y qué pasaría si de repente viene una persona externa que no trabaja en la empresa, pero entra a la empresa por alguna circunstancia y realiza conductas o actitudes de hostigamiento sexual? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien sabe de esto? ¿Alguien podría opinar de repente? Ninguno. Bueno, ya, en ese caso también procede. Procede porque si de repente tenemos sus datos, ¿no? Y la persona de repente es una reacción muy agresiva, muy evidente, y de repente hay cámaras, hay videos, hay testigos, se puede hacer una investigación por hostigamiento sexual, ¿ya? Que podría incluso caer en lo que es acoso sexual, ¿ya? El acoso sexual ya es un delito, ¿cierto? A ver, vamos a pasar a otro punto. Acá podríamos ver.
Bien, vamos entrando a ver qué cosa ya es el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Yo imagino que todos los que están escuchando esta capacitación conforman un comité de intervención o de repente van a conformar, como antes les dije, tienen interés y por eso es que hemos pasado prácticamente de frente a conversar sobre el comité, sobre lo que le interesa al comité en sí. No como, porque la capacitación de hostigamiento sexual está orientado uno a los trabajadores y otro al comité. En este caso estamos viendo la capacitación para el comité, en donde ustedes deben conocer algunas partes importantes. Entonces tenemos que decir que el comité de intervención frente al hostigamiento sexual es un órgano interno, o sea, es un órgano interno de la empresa, de cada empresa, ¿no? Que se ha conformado de manera obligatoria porque así lo establece esta ley. Y esto se cumple no solamente en las empresas privadas, sino también en las públicas. ¿Cuál es la función? La función de este comité es recibir las denuncias de hostigamiento sexual, es investigar estas denuncias y luego de todo esto proponer las medidas pertinentes de acuerdo a la investigación, ¿no? Y pues todo esto está regulado y está establecido tanto en la ley 27942 como su reglamento, que es el Decreto Supremo 014-2019 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Ahora, este comité, pues como dije, investiga, analiza y recomienda medidas sobre el caso, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hay que realizar? ¿Qué cosa determinaron? ¿Qué cosa han establecido? Y de acuerdo a lo que han establecido y de acuerdo a las pruebas, qué cosa ellos proponen como sanción, ¿no? Acá hay que recordar que el comité se conforma cuando hay más de 20 trabajadores. Si hay menos de 20 trabajadores, entonces ya no se conforma un comité, sino se elige a un delegado. Ya un delegado que hace las mismas funciones que un comité, pero indudablemente con una sola persona. ¿Cómo se conforma un comité? El comité de intervención frente a los crímenes sexuales está integrado por 4 miembros, ¿no? Los miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo pueden integrar estos comités. Particularmente, yo considero que no es conveniente por muchas razones, pero sin embargo la ley dice que sí, que pueden integrarse y pueden aprovecharse incluso las elecciones para también elegir al comité de hostigamiento, ¿no? El comité de intervención, ¿no? Pero, como le dije, van a de repente a colisionar con algunos problemas que se pueden presentar y sobre todo por las capacitaciones, ¿no? A ver, por ejemplo, si analizamos las competencias específicas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, su objetivo es velar por la seguridad y salud de los trabajadores. Incluso, pues, es parte de, como le decía, parte de esta ley. O sea, ellos tendrían que incorporar parte de esta ley. ¿Ok? Entonces, pero el Comité frente al hostigamiento sexual se enfoca en prevenir, investigar y sancionar casos de hostigamiento sexual. O sea, son más específicos en este tema. Bien, entonces, así vamos a encontrar, por ejemplo, que las capacitaciones van a ser diferentes, ¿no? Una cosa es capacitación para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y otra cosa es capacitación para el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Entonces, por esas cosas de repente no es conveniente, ¿no? Incluso podemos tocar el tema acá de la carga de trabajo. La carga de trabajo en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un poco más alta, ¿no? Porque ve todo el tema, ¿no? Los problemas de seguridad y salud en el trabajo son más permanentes y hostigamientos se presentan, pues, muy de vez en cuando. Esto no es tampoco una cosa que sea muy permanente. Entonces, también ahí hay un tema interesante que considerar. Conflictos de intereses podrían haber, ¿no? Porque de repente, un miembro del comité puede estar involucrado, porque el comité puede ser 4, 8, 12, puede estar involucrado en un caso de hostigamiento sexual y podría comprometer la imparcialidad del resultado de esta investigación. ¿Cuánto tiempo nos falta? 10 minutos, puede ser. 10 minutos. ¿Mm? Ya. 10 minutos, ¿no?
Ya. Vamos a ver cuáles son las funciones del comité. A ver, la función del comité es recibir y calificar denuncias de hostigamiento sexual. Por un lado, investigar en forma imparcial y confidencial, emitir informe final con recomendaciones y proponer medidas cautelares y de protección para las partes, ¿no? Estas son las funciones que hace el comité, que era principal. Cuando recibe las denuncias, debe atender directamente las denuncias de hostigamiento laboral. Inmediatamente se reúne el comité y reciben la denuncia, la analizan, ¿no? Y que puede ser presentada directamente esta denuncia por el trabajador, puede ser escrita o puede ser verbal. Sin embargo, hay un formulario para llenar esta denuncia a fin de que pueda llenarlo libremente y luego presentarlo, ¿ya? Otra de las funciones, pues, justamente es investigar los hechos, ¿no? Porque esa es la función principal, digamos, del comité. Esta investigación la realiza, pues, de manera interna, por supuesto, dentro de la empresa, con imparcialidad, de manera muy confidencial y con el enfoque de género que establece la ley, ¿no? Para esto, se puede, por ejemplo, recolectar testimonios, recolectar documentos, o cualquier otro medio probatorio, de repente videos, o cualquier evidencia que la víctima, ¿no? O la acusada, acusado, pueda presentar, ¿correcto? Y también tiene que garantizar el debido proceso, porque tiene que asegurar que tanto la víctima como la persona denunciada, ¿no? Puedan ejercer su derecho a la defensa y a ser escuchados en un marco de respeto, ¿no? Porque esto es importante. Muchas veces hay denuncias falsas, y han habido casos de denuncias falsas que han hecho una denuncia por acoso, que no han estado bien enfocados y de repente obedece a algunas rencillas y algunas situaciones que se puedan presentar, pero que al final no tienen un resultado positivo para el denunciante, ¿no? Entonces, por esa razón es que cuando nosotros queremos ser, de alguna manera, garantizar el debido proceso, entonces debemos buscar, pues, que ambas partes sean escuchadas y puedan presentar todas sus evidencias para establecer con claridad qué es lo que pasó realmente. Luego de esto, cuando hablamos de emitir un informe final, se elabora un informe en un plazo máximo de 15 días. El informe, 15 días debe elaborar el informe el comité, ¿no? En calendarios, ¿no? Desde que recibe la denuncia, ¿no? Ahora, al final también recomienda, pues, las medidas correctivas o sancionadoras que encuentre, si es que corresponde, ¿no? O sea, si es que corresponde, efectivamente se haya evidenciado que hay un acoso, entonces tiene que haber medidas sancionadoras que el comité tiene que proponer a recursos humanos. También en este informe debe proponer, por ejemplo, medidas de protección. O sea, debe sugerir qué medidas inmediatas se hacen, por supuesto, en el término al comienzo, y qué medidas posteriores también se pueden dar para seguir protegiendo a la víctima a fin de que se pueda recuperar adecuadamente si de repente el tema ha sido un poco traumático, ¿no? Entonces, ahí van a haber recomendaciones de repente, por ejemplo, cambios de áreas de trabajo, cambios de horarios, no sé, licencias, algo que pueda permitir la recuperación y la tranquilidad de la víctima. También debe proponer, por ejemplo, la sensibilización. Justamente la sensibilización son los cursos, las capacitaciones que recibe el personal, a fin de conocer toda esta problemática que se puede evitar conversando, conociendo los límites, porque entre el hostigamiento y el no hostigamiento hay una delgada línea, simplemente de comprensión de qué cosas sí podemos y qué cosas no podemos, cuándo podemos y cuándo no, no así de sencillo. Entonces es totalmente evitable. Lo importante es que justamente los trabajadores se sensibilicen en el contenido de esta norma. Bien, y al final, como una función del comité, es justamente informar al empleador, ¿no? Para que dé el resultado de esto
y ya el empleador indudablemente después va a informar al Ministerio de Trabajo sobre el resultado. Algunas responsabilidades del comité: mantener la confidencialidad en toda la información, en todo momento no pueden conversar con nadie con respecto a esto, no se puede estar ventilando este proceso, todo es muy por bajo perfil, ¿no? Garantizar el debido proceso, como ya lo hemos conversado, evitar revictimizar o represalias. La revictimización es el tema de hurgar un poco más de lo normal, comenzar a hacer repreguntas, no a comenzar a reafirmar cosas, preguntarle nuevamente. Esa es la revictimización, ¿no? O decirle por qué lo has hecho y qué sé yo, también se crea en varios casos, ¿no? O de repente adoptar una represalia también. De repente el comité, en la parte que corresponde a recursos humanos, podría estar ahí insinuando alguna situación y eso es grave. Eso no se puede hacer, tiene que haber una total imparcialidad, ¿ya? Y luego, por último, como responsabilidad legal del comité es comunicar con veracidad al empleador y a recursos humanos del resultado de la investigación. Bien, vamos a ver ya rápidamente el procedimiento de intervención, en una forma, digamos, procedimental, cómo se debe hacer para ya terminar con esto y de repente con algunas preguntas que ustedes pudieran hacer. El procedimiento de intervención en casos de hostigamiento sexual, laboral, viene a ser el conjunto de pasos que tiene que hacer el comité, ¿no? y recursos humanos para poder dar cumplimiento a la ley, ¿no? Por ejemplo, el primer paso tiene que ser indudablemente la recepción de la denuncia. Ahí se recibe la denuncia, donde la persona afectada nos hace conocer sobre esta situación. Para esto, en esta recepción de la denuncia, el empleador debe garantizar un canal de confidencialidad accesible, o sea que tiene que facilitarse que la víctima pueda tener seguridad de que esto no se va a conocer tan fácilmente, ¿no? Se debe inmediatamente comunicar al comité para que el comité pueda inmediatamente intervenir, porque de repente no directamente conoce el comité, lo puede conocer el empleador, o lo pueden conocer recursos humanos, o lo puede conocer un tercero y hacerlo conocer al comité o a las personas que están interesadas en este tema. Luego, tiene que evaluarse inmediatamente las medidas de protección. O sea, hay que proteger a la persona, al denunciante, ¿no? O al acosado, ¿no? Sobre sus medidas de protección a fin de que no se entorpezca justamente la investigación, ¿no? Por ejemplo, una medida de protección puede ser rotar la otra área con autorización de la persona o rotar al acosador a otro puesto para que haya una protección a la víctima y no esté pues complicada y estén juntos nuevamente en algún lugar, ¿no es cierto? Bien, en una investigación interna el comité debe recoger las pruebas. O sea, es indudablemente que una de las mayores preocupaciones que tiene que tener el comité es poder recolectar todas esas evidencias, todas esas pruebas que justamente lo lleven a determinar la veracidad, el cómo, por qué y cuál es el resultado, ¿no? Y en base a eso, a toda esa evaluación, incluso también por proponer una sanción, ¿no es cierto? Luego de que tiene todo eso ya, genera su informe, ¿no? Prepara su informe, en donde pues debe contener los hechos que han sido verificados, por ejemplo, puede contener la valoración de las pruebas, que estas pruebas que me han presentado no tiene valor, si tiene valor, esa media, no es claro, esa es la valoración de las pruebas, ¿no? Cómo está presentado, si es realmente, qué evidencia lo que está diciendo, pues valoración de las pruebas de ambos, ¿no? De ambos. Y luego la conclusión, o sea, si ha existido o no tal hostigamiento, y luego la recomendación de sanción. Bien, al final, la decisión de la medida disciplinaria la va a adoptar recursos humanos, ¿no? En base indudablemente a la propuesta del comité, que pueden ser pues amonestaciones, suspensión, despido, denuncia penal si es grave. Todo esto va a depender de qué cosa es lo que el comité ha logrado establecer, ¿ya? Realmente este informe pues ya se cierra y de ahí ya el empleador se va a encargar de hacer conocer al Ministerio de Trabajo un proceso de 5 días sobre el resultado.
Hay que tener cuidado acá que no es que tiene que trasladar el uniforme. Hay un formato en el que hay que llenarlo, que se encuentra en la página web del Ministerio de Trabajo, en donde ahí nos van a dar un formulario. Uno llena y luego lo sube a una plataforma del Ministerio de Trabajo. Bien, estimados amigos, hemos cumplido con nuestro tiempo. Me hubiera gustado que haya más tiempo para poder explicar más. Sin embargo, quiero preguntarles si tienen alguna consulta que hacer para poder aclararles. Estoy entendiendo que me está preguntando de cómo articula el comité, ¿no? ¿Cómo articula el comité sus funciones con el área de recursos humanos y seguridad y salud en el trabajo? La articulación es simplemente solicitarle, por ejemplo, qué incidencias han tenido con relación a hostigamiento sexual, ¿no? Porque de repente ellos no van a conocer, ¿no? Qué incidencias puedan haber tenido en el hostigamiento sexual, ¿no? Sin embargo, en una empresa grande, de repente con 500, 1000 trabajadores, pueden haber pues 4, 5, 10 denuncias de hostigamiento. Entonces, esto será tomado en cuenta para que formule seguridad y salud en el trabajo y pueda evaluar, ¿no? A la hora que hace su hiper, tiene que ponerlo como un peligro y un riesgo psicosocial para los trabajadores, ¿no? Y también tiene que valorarlo. Y necesita, para valorarlo, necesita saber en qué porcentaje se están presentando esas denuncias, ¿no? Y luego de esos porcentajes nos darán indicativos, ¿no? Para poder tener un resultado en la valoración y en base a ello, pues, priorizar las medidas preventivas de seguridad que se tienen que establecer, que pueden ser pues, capacitaciones, sensibilización a los trabajadores, reuniones, en fin, diferentes medidas que ya el comité establecerá, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo establecerá de acuerdo a los datos que le ha dado el comité de sanción, el comité, perdón, de intervención. Ajá, muy interesante. ¿Qué hacer en caso de que el presunto hostigador decida renunciar y ya no se pueda completar la investigación? Bien, el tema de que si el hostigador renuncia no hay ningún problema, puede renunciar, ¿no? Sin embargo, la investigación no se detiene. La investigación tiene que continuar. El proceso continúa hasta el final, ¿no? Y si de repente, si el hostigador se retira es porque de repente la situación es grave. Y ahí habrá que ver, pues, de que el acosado, la víctima, pueda hacer valer sus derechos ya por su propio medio, pero también la empresa va a contribuir ya en este caso denunciándolo, ¿no? ¿Ok? Así es que, buena pregunta, buena pregunta. Continúa la investigación por el comité de intervención. ¿Ok? Bueno. Muchísimas gracias. En realidad, este tema es bastante amplio. Normalmente, este curso bien claro, digamos, tendríamos que hacerlo en unas 4 horas aproximadamente. En esta ocasión hemos querido darle una parte básica, muy puntual, para que ustedes puedan de repente comprender. Cualquier cosa, estamos para apoyarlo. Nos pueden hacer preguntas, pueden preguntarnos por intermedio del Facebook, por las redes que tenemos, hacernos preguntas, consultas, si hay alguna asesoría, con todo gusto, lo podemos apoyar. ¿Ya? Espero que haya sido de tu agrado, haya sido claro, a pesar del corto tiempo. Les deseo mucha suerte